Se enojaron porque Petro subió el salario mínimo de los colombianos, pero el tiempo ha transcurrido y los salarios de los congresistas no han parado de subir, por lo que el 1 de enero de 2025 Iván Cepeda volvió a insistir. De inmediato algunos estuvieron de acuerdo y el mismo Cepeda mencionó que ya son 27 los congresistas que presentarán la iniciativa de reducción del salario. Además agregó: año tras año desde que llegué al Congreso he insistido en la necesidad de reducir sustancialmente el salario de los congresistas. En 2013 solicité al gobierno expedir un decreto para ese fin. También lo hice en 2021 al gobierno de Duque. He presentado numerosos proyectos de ley en tal sentido. 2016, 2020, 2021, 2022. Soy uno de los congresistas que más iniciativas ha presentado sobre este asunto. Y si nos fijamos en esta publicación de febrero de 2013, veremos claramente que fue Cepeda quien propuso bajar el salario de los congresistas. Y en esta publicación de Caracol Radio también se lee claramente que Cepeda le pidió a Duque eliminar los gastos de representación de los congresistas. Y ahora quienes se quieren llevar el protagonismo son los del Centro Democrático, publicando que históricamente han sido ellos quienes han dado la batalla para reducir o congelar el salario de los congresistas. Pero cuando entramos a esta noticia de El Tiempo de 2018, dice: crece oposición en Centro Democrático a bajar sueldo de congresistas. Ernesto Macías decía: lo que estoy haciendo es una advertencia. Yo no defiendo mi salario, sino que la Constitución preestablece un salario para el periodo. Entonces no se puede reducir ni congelar el salario a un servidor público en medio de su periodo. Uzcategui mencionaba: definitivamente los que hacemos política honradamente vivimos de nuestro sueldo. Los salarios en el sector privado son más altos y lo que estaríamos haciendo es induciendo a la gente buena a que migre allí. Alfredo Ramos Maya argumentaba: no conozco estudio técnico que demuestre la correlación entre salarios y corrupción en el sector público. El esguince a la ética se hace a todo nivel. Mucho talento se queda en el sector privado simplemente porque remunera mejor. Paola Holguín, la segunda votación más alta del Centro Democrático, dijo que tampoco estaba de acuerdo con la reducción, y eso que era la autora del proyecto que proponía el congelamiento, pues la reducción para ella era innecesaria porque supuestamente Colombia firmó unos tratados internacionales que protegen los derechos de los trabajadores y evita que se les empeore las condiciones laborales. Ciro Ramírez decía que la reducción de los salarios a partir de 2022 era una medida facilista, populista de lo barato y que no atacaba en lo absoluto a la corrupción. Para él, esta iniciativa solo desincentivaría que la gente buena y preparada llegara al Congreso, pero él era tan buena gente y odiaba tanto la corrupción que hoy está en la cárcel por corrupción. Pero entonces, ¿cómo es que tenemos titulares como estos? La respuesta es bastante simple. Lo vimos con las palabras de Holguín. Realizan las propuestas para crear titulares y después votar negativamente. Es por eso que Cepeda agregó: la cuestión no es una pelea entre congresistas sobre quién tuvo primero la idea de que nos rebajemos el salario. Ese es un debate pueril y mezquino. La cuestión de fondo es si los que estamos de acuerdo con esa rebaja la hacemos realidad. Así el que gana es el país. Es más, recordemos este informe de Noticias 1 de cuando Bolívar propuso bajar el sueldo de los congresistas, y estos fueron los argumentos de algunos del Centro Democrático. Pero esta quincena recibirán lo correspondiente al nuevo de 34.4 millones. Aún así, hay congresistas que dicen que viven alcanzados y que si les quitan lo que no se están gastando en la casa, sufrirán. Yo vivo de mi salario, yo no tengo más negocios ni más ingresos y me ha tocado apretarme incluso en los gastos que tenía. Así respondió el senador Santiago Valencia del Centro Democrático a la propuesta de su colega Gustavo Bolívar de eliminar el rubro de gastos de representación que mensualmente reciben los congresistas como remuneración por venir a sesionar a la capital del país. Porque no hay
reuniones presenciales sino virtuales, pues lo más lógico es que devolvamos esos 14 millones de pesos o no los cobremos. La idea, además de rechazada, fue atacada desde el partido de gobierno. Yo creo que la propuesta del senador Bolívar es populista y le habla a la galería. De acuerdo con Pagaduría, la asignación mensual de un congresista es de 32.741.755 pesos, al sumar los 7.916.660 del sueldo básico, 14.074.068 pesos de gastos de representación y 10.751.000 pesos de prima especial de servicios, con descuentos de 3.570.238 pesos por aportes a la seguridad social, 6 millones de retención en la fuente y 6 millones del impuesto solidario por la pandemia. Y las sesiones no se van a realizar de manera presencial, yo creo que sí se deben retirar, por lo menos de manera temporal. Tiene toda la lógica, pero lo aconsejable es que regulemos de una vez por todas el tema de salarios de los congresistas. Mientras algunos congresistas plantean la reducción salarial, en el despacho del presidente Duque reposa el decreto que autorizaría el incremento de la asignación mensual de 5.2%, es decir, 1.702.571 pesos, con lo que pasarían de 32.741.000 pesos a devengar mensualmente 34.444.000 pesos. Por lo que Bolívar publicó estas palabras: apoyo total a la propuesta del senador Cepeda para bajar el salario a congresistas. A mi paso por el Senado presenté 3 veces ese proyecto y nunca fue aprobado. El último intento fue por consenso con el Centro Democrático, pero al final incumplieron. Ojalá esta vez sí sea. Nos reunimos el día de ayer miembros del Pacto Histórico con miembros del Centro Democrático. Ya vemos que la ideología no aplica en esta campaña por desmontar los privilegios, los altos salarios de los congresistas. De modo pues que llegamos a un acuerdo muy cordial para bajarnos los salarios durante este periodo hasta 2026 por medio de la imposición de un impuesto que incluiremos en la reforma tributaria, un impuesto al salario de los congresistas, y a partir de 2026 la fórmula que ya traíamos nosotros de hacer que los salarios rebajen hasta 25 salarios mínimos. En la cuestión de las vacaciones decidimos bajarnos las 2 meses de los 4 que tenemos hoy, y avanzamos también hacia la manera de prohibir la mermelada a los congresistas. Son acuerdos multipartidistas que reflejan también que la paz total también llegó al Congreso.